Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 27 y la segunda parte de la entrevista al escritor Alan Pauls, hoy jueves 17 de septiembre del 2020. Aquí en Chile estamos todos en modo fin de semana, de fiestas patrias, y sin duda será muy distinto de cómo acostumbramos a celebrarlo. Tal cual te conté en el capítulo anterior, el 26, yo andaré sumergida en modo Año Nuevo Judío, todo este sábado y domingo. La entrevista que hoy vas a escuchar muestra el lado más íntimo y privado de Alan Pauls. Aquí reflexiona sobre su aspecto físico y cuáles son sus miedos a envejecer. También sobre sus expectativas del futuro, su relación con Chile y mucho más. La verdad es que siento que fue ayer cuando escribí la introducción del episodio anterior, el 26. Me he dedicado a cocinar muchos queques de miel porque me gusta regalarlos para Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Terminé de leer 2 libros que me gustaron mucho. Un clásico de Guy de Maupassant, si es que lo pronuncio bien, Bellamy, y uno nuevo, recién estrenado, Mi abuela estuvo en Auschwitz, del chileno Marco Salvo. Los 2 me gustaron mucho. Agradezco los buenos comentarios y en especial el de Roberto Reisberg, que me escribió diciendo: leí tu entrevista en la tercera. Te felicito. Un capo, Pauls. Ahora te dejo con la segunda parte de la entrevista. Ojalá la disfrutes y recuerda, la transcripción la encuentras en mi página web www.karenkodner.com/podcast. Vámonos ahora a la segunda parte de la entrevista, Alan. ¿Qué es lo que te digo? Triple militancia, pero cuando puse este subtítulo así, triple militancia, dije, yo creo que me quedo corta, porque era como tantas facetas dentro de una persona, intereses estoy hablando en un sentido más amplio. Porque eres escritor, ensayista, digamos, guionista, en esa área de escritor, crítico de cine, actor. ¿Eres un tipo con déficit atencional o te quedas en esa que son tantas mis pasiones y mis intereses que no sé qué elegir ni cómo organizarme? No, todo lo contrario, al contrario, yo soy una persona que solamente funciona bien en la atención continua y concentrada. No puedo distraerme productivamente, digamos, la distracción no funciona creativamente para mí. En ese sentido soy como muy chapado a la antigua. Me gusta quedarme 3 horas con algo. Cuando tengo que comentar un texto en uno de los talleres de escritura, estoy 1 hora con un texto que puede tener 2 páginas. Me gustan las novelas largas, me gustan las películas largas, me gustan las relaciones amorosas largas. Todo lo que hice en mi vida, salvo tal vez actuar, que es algo que hice solamente porque a 2 o 3 directores de cine se les ocurrió la idea de que yo podía funcionar del otro lado de una cámara. Todo lo que hice en mi vida pasa por una máquina de escribir, o sea que en realidad yo no considero que haga muchas cosas o que haya hecho muchas cosas, considero que hice muy pocas, muy pocas. Y en todo caso hice muchas cosas que pasan todas por una misma máquina, ¿no? Una misma máquina. Que es la máquina de escribir. Y en ese sentido, porque mira, anoche me da vergüenza reconocerlo, pero vi Hamilton. No sé si has escuchado en Broadway Hamilton, un musical buenísimo. Efectos de la pandemia he hecho 2 veces cosas que jamás en mi vida había hecho, de ver algo pirateado, ¿ya? Porque soy anti eso. Y ahí se habla mucho del legado. El legado, que no es algo novedoso, para los chilenos nos tiene obsesionados el tema del legado. Me imagino que para los argentinos también. Y en tu caso, ¿cómo es el tema del legado? ¿Cómo te vinculas con lo que tú dices? Bueno,
Yo a los 80 quiero que el legado sea de Alan Pauls, porque no creo que no lo hayas pensado. ¿El legado en el sentido de lo que yo dejo o en el sentido de lo que me dejaron a mí? No, de lo que tú dejas. De lo que yo dejo. Bueno, me parece un poco pronto todavía para hablar de lo que yo dejo, porque no pienso irme de este lugar. Pero nos estamos imaginando en décadas. No tengo idea, la verdad, no tengo idea. Te diría como, la respuesta a esa pregunta para mí es como una preocupación completamente pedestre, prosaica, que es ojalá que mis derechos de autor sirvan para que mis hijos la pasen mejor en la vida, tengan que hacer menos cosas que no quieren hacer, puedan hacer más cosas que las que podrían hacer si no los tuvieran, como una idea muy, 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 muy banal. Después me parece que está la cuestión, digamos, de lo que uno deja en el sentido de lo que uno transmite, ¿no? Pero que ya no es exactamente lo que uno deja, porque lo que uno deja es un poco la idea de que para que uno lo deje, uno tiene que haberse ido, ¿no? En cambio, la idea de una transmisión es la idea de que los dos, el que transmite y el que recibe la transmisión, están al mismo tiempo en un, ¿no? Digamos, nuestra transmisión en este momento. Esto es una transmisión. Claro. La idea de transmisión me parece que es una idea más linda, es más democrática en cierto sentido, en el sentido de que los dos participamos de una especie de intercambio. La transmisión nunca es unilateral, no es que yo te transmito a ti. Es verdad. En el legado, yo creo que por lo menos en la idea convencional del legado, siempre está esa idea como un poco vertical, ¿no? Que por supuesto nunca es así, porque uno hereda aquello en realidad de lo que se apropia, ¿no? Y no recibe simplemente mecánicamente algo que alguien le deja. Está lo que te dejan y está lo que vos reconoces como herencia, que puede ser que no te lo hayan dejado, sino que tenés que apropiártelo, ¿no? Y yo creo que esas son las verdaderas herencias, las herencias que uno toma, no las que le dejan. Las que uno al final es como que tú llegas con esta herencia, tienes el pasivo y bueno, ¿vamos a hacer algo con eso o no? ¿O lo dejamos ahí? Pero también quiero decir, no sé, yo tengo una madre, tuve un padre, tengo gente que me precedió, que me dio cosas, que me dejó cosas, y muchas de esas cosas seguramente son mi herencia, digamos, fatal, mi herencia inevitable, pero seguramente hay muchas personas con las que yo no tuve ningún vínculo de sangre, ni viví con ellas, ni fui particularmente discípulo de ellas, que sin embargo han sido para mí igual de valiosos, igual de productivos y de inseminadores que mis padres, ¿no? Entonces, esos son para mí mis legados, ¿no? Los legados que yo elijo para mí. ¿Y de quién vienen esos legados independientes de tus padres? No, personas, amigos, escritores, artistas. ¿Cuáles escritores, figuras. cuáles artistas? Que se te vengan así ahora que digo, Bueno, hay un escritor francés que a mí siempre me gustó mucho, que es Roland Barthes, que es un escritor al que yo leí mucho, sobre el cual escribí, al que traduje, que prologué, que es un escritor como que me acompaña desde hace, yo diría, 45 años, o sea que es realmente una especie de compañero, como un transmisor, ¿no? Pero es lo un descubriste transmisor que, chiquito, a los 16 años. A los 16 años no es fácil leerlo. bueno, hay cosas de Barthes que son más fáciles de leer a los 16 años, pero digamos que yo era un lector curioso en ese momento y encontré en la escuela un par de profesores como muy despiertos que vieron en mí esa especie de apetencia de lector y me avivaron, o sea, ¿no? Cuando uno tiene un cierto deseo, es medio inevitable que ese deseo encienda también el deseo de los demás, ¿no? Hay algo ahí como funciona, las redes se arman, los circuitos se arman, o sea, esos profesores para mí
parte de la herencia que a mí me constituye son esos profesores, ¿no? Esos 2 profesores que yo tuve en la escuela. A ellos yo diría que les debo todo. ¿Cómo se llaman? Porque lo escuché, pero a ver si no... Bueno, el profesor para mí más importante fue Jorge Panesi, que fue un profesor de la escuela secundaria, que es un crítico literario muy importante en la Argentina, un investigador, un ensayista, pero en ese momento era un profesor que tenía apenas, no sé, 10 años más que yo, debía tener 27, 30 años. Y lo veías grande, ¿no? Cuando yo pienso en que el legado venía de una persona de 28 años, de 30 años, que estaba haciendo sus primeras armas como profesor en la escuela secundaria, no lo puedo creer, y sin embargo era una persona brillante que estaba ahí y que vio simplemente que yo tenía ganas de algo y que él podía de algún modo contribuir a que esas ganas se expandieran, ¿no? Porque es eso, básicamente, y eso es un legado. Eres afortunado. Sí, pero yo creo que muchos de nosotros tuvimos como experiencias parecidas en la escuela, ¿no? Y por ahí son cosas que tienen un efecto residual. Yo tal vez a los 14 años ya me gustaba mucho leer, o sea, ya sabía eso. Por ahí a los 14 uno, no sé, muchos chicos no saben qué quieren hacer o qué les interesa. Yo tuve esa suerte tal vez, que ya estaba como clavado en algo, ¿no? Pues yo creo que muchos tienen la experiencia de darse cuenta 10 años más tarde, después de que dejaron la escuela, pero entonces hay alguien que me abrió la cabeza sin que yo en ese momento fuera demasiado consciente. ¿Y tu amor por Y el cine, Alan, y tu amor por el cine nace en esa misma época o posterior? ¿Cómo funcionan estos mundos? no, bueno, me parece que uno es espectador de cine mucho antes que leer, porque por empezar uno puede ver películas antes de saber leer, entonces el cine es algo que entra mucho más rápido, y el cine por supuesto es una cosa, o sea, forma parte de la cultura de masas de una manera que la literatura todavía no, ¿no? O sea, la literatura todavía uno tiene que trabajar para leer. Para ver películas no hace falta trabajar. No, eres pasivo, eres un recipiente. Y es más, o sea, uno puede adoptar una actitud más activa, pero el medio en sí y el dispositivo de la contemplación es un dispositivo que implica una cierta pasividad. Pero yo fui al cine muy chiquito y me gustó mucho el cine muy rápido, y más o menos a los 12, 13, 14 años me empezó a interesar el cine con la misma urgencia y la misma pasión con la que me interesaba la literatura. Y entre el género ensayo, novela, biografías, cuentos, ¿con cuál te quedas o con cuál te sientes más cómodo tú como profesional? Que se te da naturalmente. Yo creo que la prosa, digamos, la prosa narrativa, o sea, la novela y el ensayo, me parece que son las 2 cosas que más que más me estimulan. Hace 13 años, y me puedes corregir si estoy mal, trabajas en el programa de cine Primer Plano. Sí, trabajaba porque terminó. Terminó, ¿no? Porque yo estuve averiguando y no me quedó claro. ¿Cuándo terminó? Terminó hace 2 años, sí, o 3 años, creo que en el 2017 terminó. ¿Y cómo fue ese duelo? No fue en realidad un duelo, porque los últimos años del ciclo siempre habían sido años un poco robados a la muerte del programa, porque siempre pensábamos, bueno, este año se acabó, este año se acabó, este año se acabó, y por alguna milagrosa razón el programa continuaba, pero todos un poco los que lo hacíamos, como lo hicimos durante 15 años, éramos medio como una especie de pequeña familia. Ajá. Digamos, bueno, genial que podamos hacerlo un año más, pero tal vez sea el último. Y cuando terminó, terminó. Fueron 15 años, lo cual para la tele, para mí, es una cosa totalmente prodigiosa, ¿no? Y sobre todo un programa pequeño de cine independiente donde Nicho. circulaban materiales muy extravagantes, muchas películas que nunca se estrenaron en salas comerciales. O sea, fue un milagro, ese programa fue un milagro para mí. ¿Viste la última de Roman Polanski o no? No. Vela. No, no esa es la otra cosa que hice piratear. ¿Cuevana se llama o algo así? Sí, Cuevana. Jacques, que yo no sé francés, no sé si lo estoy diciendo.
Vela, y cuando la veas, te pido por favor que me mandes un correo. Ok. Porque tiene cosas que son... Bueno, nadie la ha querido distribuir tampoco esa película, por eso la tuve que ver pirateada. No, Pero por el problemita que hay con Polanski, con el sujeto jurídico Polanski, digamos. sí, pero no tiene distribución a nivel mundial. Y solo la encuentras ahí. Ojalá que me cuentes. ¿Cómo fue trabajar con Fito Páez en vías privadas? Fue genial, genial. Bueno, de hecho yo me hice amigo de Fito trabajando. Yo no lo conocía a él antes de trabajar en el guión de la película. Nos habíamos visto algunas veces en situaciones sociales, pero estuvimos trabajando como un año juntos y ahí realmente nos hicimos amigos. Y para mí fue un placer total, porque o sea, no solo es una persona muy agradable para trabajar, Ah, miren. no solo es una persona muy libre para trabajar, sino que también tiene una relación con el cine que a mí me gustó mucho descubrir, porque es un espectador como muy cultivado, muy perspicaz, muy poco rockero en cierto sentido, y me interesó mucho trabajar con él, y por eso acepté además, porque el proyecto que me proponía era era el último tipo de proyecto que yo iba a esperar de una estrella de rock como Fito Páez. Dejaste, en ese sentido, yo estoy mirando aquí tu carrera y has dejado un poco de lado más el cine, ¿o no? Como Sí, haciendo... o sea, yo tuve dos relaciones básicas con el cine que fueron como crítico y como guionista. Como crítico, fui crítico en diarios, fui crítico en revistas, fui crítico en programas de televisión también. Y como guionista tuve como, creo que dos problemas, que fue, por un lado, yo no soy un buen guionista de cine, realmente. No soy un guionista profesional, además, o sea, no soy alguien que da soluciones profesionales en sus guiones. Y por otro lado, creo que me tocó una muy mala época del cine argentino para trabajar como guionista, porque fue la década del 80, que fue, creo, una de las peores décadas del cine argentino, ¿no? Era un momento en el que las pequeña media docena de películas argentinas que se hicieron conocidas fueron películas muy montadas sobre el acontecimiento político de la recuperación de la democracia en Argentina, pero para mí no tenían mayor interés cinematográfico. Y había en ese momento una especie de agotamiento generacional entre los directores de cine, y a mí me tocó trabajar con muchos de esos directores, que no eran directores que a mí me resultaran muy estimulantes, ¿no? Y una década después, cuando apareció el llamado Nuevo Cine Argentino, y aparecieron ahí, no sé, 10 directores o directoras con los que yo hubiera deseado muchísimo trabajar, ya eran directores y directoras que trabajaban con sus propios guiones. Entonces ahí ya medio me quedé fuera de la fiesta, ¿no? Pero sí fuiste actor. Bueno, fui actor, pero porque hubo algunos directores que dijeron, veo la cara de este tipo en este personaje, y me parece que porque les interesaba también mi perfil como escritor, y también mi perfil de escritor muy vinculado con el cine, como cierta plusvalía que yo traía como personaje del mundo de la cultura, me parece, pero digo, nunca creí yo que fuera actor, y creo que ellos tampoco, ¿no? Era más como una especie de máscara que estaba ahí. Vámonos ahora, Alan, a la tercera parte, que es más tú, Alan Pauls, como ser humano, como persona, digamos. No se puede diferenciar tanto, pero no hemos enfocado mucho en la parte profesional. Ya vas por los 61 años, ¿no? Yes. Y investigando, a mí me encantó la pregunta que te hizo Luciana Vázquez en Resultadores, que fue en julio del 2018. Eso de que eres un hombre guapo, y ella te
no te soltó hasta ver cómo era tu relación con el cuerpo. Una pregunta o con el físico, que antiguamente solo se le hacía a las mujeres. Y hoy ya está más democratizada y se hace a todos. Pero cuando te miras al espejo, ¿qué echas de menos de ti mismo, de ese Alan Pauls joven de los 30? De tu físico que eres muy guapo, entonces, ¿cómo te vinculas tú con el paso del tiempo y a la vez cómo te ha marcado eso en una carrera altamente cultural en la que el cuerpo no es valorizado? Yo creo que lo que he hecho de menos es la posibilidad de no usar anteojos. Porque, por ejemplo, si me tengo que mirar al espejo, necesito anteojos. Si quiero ver, ¿no? Puedo mirarme al espejo y fingir que veo y decir, no, está todo bien, está todo bien. Pero digo, si quiero ver qué pasa en mi cara, realmente, hoy tengo que usar anteojos. Y creo que lo que menos soporto de la edad realmente es la cuestión de tener que usar anteojos, de tener que usar una prótesis para ver. Todo lo demás me importa poco que la piel se caiga, me importa poco las canas, me importa poco, pero tener que recurrir a anteojos es una especie de trauma del que no me recupero. O sea, pierdo los anteojos, tengo una relación completamente neurótica con los anteojos, los pierdo, los rompo, me interesan, estoy todo el tiempo mirando modelos de anteojos, pensando en que pronto perderé los que ya tengo, gasto un dinero demencial en anteojos, y cuando decido no gastar más dinero en anteojos, compro anteojos baratos que son malos, entonces veo peor. Ajá. Y Alan, ¿cómo fue? Mira, en los prototipos, digamos, la Miss Universo no puede ser muy inteligente, el escritor no puede ser muy lindo, digamos. Eso es lo que se supone, o muy culto. Tiene que tener un grado, es como la Susan Sontag, yo pienso a veces, que era una mujer que tenía facha, pero que no era una mujer linda, no era una belleza de canon occidental. ¿Cómo ha sido para ti esa atención? Para mí era una belleza total. Para ti, pero no para cualquiera. Pero ¿cómo ha sido para ti tú tener algo armónico, un cuerpo lindo, una mirada linda y trabajar en un mundo que no privilegia eso? ¿Te ha traído atención? Yo nunca quise ser solo una cara bonita. Esa es la historia de mi vida. Vámonos, listo, estamos. Y me parece que me dediqué bastante a eso. ¿Te resultó? No ser solo una cara bonita. No tengo nada en contra de ser una cara bonita, pero siempre me impresionó esa frase de las pobres personas, sobre todo mujeres, como tú dices, como que tenían que demostrar que no eran solamente una cara bonita. No, yo no tuve, la verdad que no. Yo creo que la experiencia de la belleza es una experiencia muy interesante en los varones, porque es una experiencia bastante tabú. O sea, los varones no hablan de su relación con la belleza, la dan por sentada en los casos de los varones bellos, digamos, y la dan por sentada sobre todo cuando hay algo que la enmarca y que le da un sentido, por ejemplo, en el caso de los actores, o en el caso de los modelos. O sea, cuando la belleza produce algún tipo de rentabilidad económica, social, simbólica, etc. Pero las personas que son guapas o lindas de por sí, en la relación que esas personas tienen con eso, con esa imagen que dan, etc., en caso de los varones no es un tema del que se hable. No. Por eso me gustó la pregunta, Luciana. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y me acuerdo que en ese momento cuando me la hizo, me pareció que era una pregunta muy pertinente, digamos, más allá de mi caso personal. Porque me parece que es un tema, digamos, cuando uno discute mucho de qué hablan las mujeres entre sí, de qué hablan los varones entre sí. Por ejemplo, los varones entre sí no hablan ni de sus problemas sexuales, ni, por ejemplo, de esa cuestión, digamos, de esa relación que pueden tener con sus propios cuerpos o con la belleza más particularmente, ¿no? No es una cuestión fácil, porque tampoco uno sabe muy bien qué relación tiene, ¿no?
Claro, el hombre lo ha pensado menos. No, porque me parece que el hombre, si lo ha pensado, si lo piensa en términos como de instrumentalidad. Y la Ajá. belleza en el caso de un hombre es lo que le permite conquistar chicas o conquistar chicos, como una idea como medio donjuanesca y muy instrumental, pero nunca se reflexiona sobre esa relación en un plano que no sea instrumental. O sea, ¿qué significaba, por ejemplo, ser muy mirado de niño o ser muy tocado de niño? Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy fuerte, me acuerdo de niño, de tener 10 años y viajar con mi hermano y mi padre por primera vez en avión, fuera de la Argentina. Fuimos a Brasil, a Río de Janeiro, en unas vacaciones de invierno. Era la primera vez que yo viajaba en avión, la primera vez que salía del país, la primera vez que iba a un lugar donde se hablaba otro idioma. Y cuando llegué a Río, por supuesto, era la primera vez que iba a un lugar donde había negros. Y yo cuando tenía 10 años, era rubio, rubio, así como David Bowie, digamos. Tenía como un pelo como casi blanco, lacio. Y yo me acuerdo de estar caminando por Copacabana, por la playa, y me acuerdo como de la sensación como de ser muy mirado, sobre todo por negros y negras, gente de color, que me miraba como diciendo, ¿y este qué es? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿No? Y había algo de eso que, o sea, no tiene exactamente que ver con la belleza, o tiene que ver con la belleza, pero la belleza en relación con la raza, en relación con qué quiere decir ser rubio y ser blanco, en un contexto donde hay otros colores, otras razas, otros valores de belleza, pero había como cierta sensación, si querés, de excepcionalidad, ¿no? Yo creo que la belleza tiene algo muy raro que produce efectos muy perturbadores, que es que te vincula de algún modo con una cierta excepcionalidad, ¿no? Que es una excepcionalidad por la cual no has hecho nada, absolutamente nada. Es como lo que estábamos hablando antes. Claro, es una herencia, no un legado. Es algo de lo que no te has apropiado. Uh-huh. Muchas veces los varones lo que tenemos que hacer es encontrar la vuelta, encontrar la manera de apropiarnos de eso que recibimos medio sin haber hecho nada, ¿no? Como una especie de capital automático, ¿no? Porque si no, medio terminás siendo un poco víctima de eso. O sea, Alan, la belleza también aplasta, digo, en general se piensa que la belleza puede aplastar a las mujeres, pero a los hombres siempre les sirve, ¿no? Y no es así. O sea, yo creo que la belleza puede aplastar también a los varones, los puede problematizar. Alan, ¿estás enamorado? Sí, claro. ¿Quién es la afortunada o Mi mujer, Lola Arias, la madre de mi hijo. cuánto llevan casados? Llevamos juntos 10 años y vivimos juntos desde hace 6, que fue el año en que nació nuestro hijo. ¿Fuiste papá viejo? Bueno, fui papá no viejo, a los 34, cuando tuve a mi hija con Vivi Tellas, y después reincidí ya, sí, un poco Sí. sí, ya quincuagenario. Sí. O sea que Remo, ¿cuánto tiene hoy? 6. 6. Y dime una cosa, ¿cómo es ser papá en época de COVID en Berlín? Bueno, fue dentro de todo bastante tolerable, porque lo único que hubo que lamentar acá en Berlín fue la suspensión de los jardines de infantes. Mi hijo estaba pasando un promedio de 6 o 7 horas por día en el jardín de infantes, y con la cuarentena eso se cortó, y durante 2 meses estuvo con nosotros full time, pero de todos modos aquí siempre se pudo salir. Las 2 primeras semanas de la cuarentena fueron más estrictas, pero siempre se pudo salir. Nunca hubo una restricción del movimiento. Entonces podíamos ir a la plaza, podíamos andar en bicicleta, no podíamos ver gente, no podíamos tener contacto con gente, pero para un niño de 6 años y un niño muy, muy enérgico como mi hijo,
yo creo que lo peor hubiera sido tener que quedarse encerrado. Como en la Argentina y en Chile. Exactamente. O sea, yo realmente me pregunto cómo sobrevive la gente con niños de esa edad en Santiago o en Buenos Aires o en todo Chile o en Argentina, porque me imagino que eso debe ser realmente el infierno, ¿no? Para todos. ¿Y te has preguntado cómo hubiera sido tu vínculo o tus recuerdos, tu memoria con el COVID en Buenos Aires y ahora en Alemania? O sea, ¿qué quieres sacar de esto? Porque vincularse con una sociedad tan distinta a uno, en una pandemia, siendo que la pandemia por sí misma ya es un hecho anormal, ¿qué has reflexionado sobre eso? No sé, me parece que la pandemia, que en algún momento, sobre todo al principio del fenómeno, se describió un poco como una especie de peste universal, como democrática, como que afectaba a todo el mundo, muy rápidamente demostró ser todo lo contrario, digamos, algo que ponía en evidencia más que nunca las desigualdades que hay en el mundo, y me temo que finalmente lo que habrá hecho, cuando pase, si es que pasa, porque más bien todo tiende a indicar que la pandemia, en el mejor de los casos, se va a convertir en una especie de padecimiento crónico, como un estado crónico del planeta. Me parece que lo que habremos sacado en limpio es que las sociedades que peor la pasaron son las sociedades más injustas, más desiguales, que peor han resuelto o que menos han resuelto sus problemas básicos, y las sociedades que mejor la pasaron, digamos, son sociedades que de algún modo gestionan de otro modo esas desigualdades, que piensan más en términos de quiénes son los sectores más vulnerables y más débiles de la sociedad, a quiénes hay que proteger más, en quiénes hay que invertir más dinero, en quiénes hay que invertir más cuidado. O sea que en un punto la pandemia, que parece ser una experiencia extraordinariamente novedosa, yo creo que va a ratificar ciertas ideas que ya teníamos antes, por lo menos algunos, y sería bueno que por una vez se las escuche, ¿no? Porque, digo, me parece que el funcionamiento aquí en Alemania fue un funcionamiento para mí bastante, por lo menos en Berlín, ¿no? Porque no es lo mismo Berlín que Hamburgo, o Múnich, pero la gestión de la pandemia acá en Berlín fue muy asombrosamente sensata e inteligente, ¿no? Yo no era un fan de Merkel, Ajá. pero me parece que hubo como una mezcla muy, muy dosificada y muy inteligente, como muy sensible, creo, de principios, o sea, axiomas, ¿no? Ideas sobre el mundo, sobre la enfermedad, la salud, etc. Después una especie de atención a lo que estaba pasando todos los días en la sociedad, ¿no? Como una combinación de principismo absoluto y de empirismo absoluto. ¿Te gustó? Entonces, elasticidad para cambiar los principios, para darle vuelta al asunto, para equivocarse y reconocer y retroceder, para olfatear lo que estaba pensando, para entender cómo funciona la sociedad berlinesa y darse cuenta de que lo mismo que se aplicaba en Colonia por ahí no tenía validez en Berlín. ¿Y qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado ahora que ya llevas un año viviendo en Berlín? ¿Qué te ha gustado de la sociedad berlinesa? ¿Qué te ha gustado de los alemanes? Bueno, yo soy alemán, tengo un pasaporte alemán, mi padre era alemán, mis abuelos vinieron con mi padre de muy niño a la Argentina, o sea que tengo una relación con Alemania muy particular. Me siento bastante identificado con cierto modo de ser berlinés, como áspero, hosco, malhumorado, pero en el fondo buena onda. Yo creo que tengo algo un poco de eso. Me gusta mucho de la ciudad que me parece que que es como una versión bastante civilizada y
utópica de lo que uno podría esperar de una gran ciudad. Es decir, un lugar más o menos ordenado, más o menos armónico, y a la vez un lugar donde puede pasar un poco cualquier cosa, ¿no? Es una ciudad en la que es muy difícil aburrirse, y sin embargo en la ciudad funcionan cosas, principios, reglas, protocolos muy claros, pero la ciudad se las ingenió para inventar dentro de sí misma como bolsones de azar, de contingencia, de improvisación, de invención, que yo creo que la mantienen en un estado de vitalidad increíble, ¿Y de la ¿no? Es una Argentina qué ciudad echas de muy menos? prolija, muy limpia y muy sucia, muy hippie y a la vez muy, ¿no?, careta, como uno dice en Buenos Aires. ¿Y de Buenos Aires qué echas de menos? ¿O Yo no? creo que he hecho de menos mucho a los amigos, a la familia, mucho, mucho a los amigos. O sea, me doy cuenta de que los amigos, bueno, siempre lo supe, pero los amigos es el legado también, es lo que uno elige. Y creo que extraño un poco el barrio en el que vivía, ¿no? Que es un barrio de Colegiales, que es un barrio que tiene cierta afinidad con ciertos barrios de viejitos ¿Cómo aquí se en llama? Colegiales. Colegiales. Ah, es el barrio Colegiales. Y dime una cosa, yo en el 2009 escuché en una entrevista que estabas fascinado de saber que tu hija iba a ser hija, porque por primera vez ibas a poder ver la progresión desde el útero hasta que se convierte en la adultez de una mujer. Eso lo estabas Sí. diciendo un poco en términos literarios. ¿Qué te sirvió en términos literarios conocer a una mujer in situ, desde chiquitita hasta más grande? ¿En términos literarios o en términos personales? Personales y literarios, creo que... Sí, no, yo tenía la ilusión de que si uno veía como todo el proceso de formación, digamos, de génesis de una mujercita, uno iba a poder entender algo de la lógica, de la famosa lógica femenina, pero no había tenido en cuenta de que cuando uno mira ese proceso en tanto que padre, uno está completamente en una especie de hechizo, digamos. No tiene la mirada de un entomólogo o de un biólogo o de un, no sé, de un especialista en cómo se engendran criaturas femeninas. O sea que todo pasó mientras yo estaba aparentemente mirando otra cosa. O sea que me lo perdí. Pero digamos, cuando volví a acordarme de la pregunta que me hacía, miraba a mi hija que ya tenía, no sé, 10 años, o después 15, o después 20, o la miro ahora, que tiene 27 casi, y lo que veo es una especie de criatura genial, despierta, amorosa, sensible, inteligente, o sea, una persona como, sí, como una fuente de hechizo, ¿no? ¿Rita está ahí con ustedes o no? No, Rita está en Buenos Aires. En Buenos Aires. Eh, ¿qué? A ver, una cosa que tú has dicho, lo único que nos hace originales son los problemas que tenemos. Sí. ¿Cuáles serían tus problemas? Eso lo dijiste el año pasado, en tu charla. Te digo, muy, muy resbaladizo. ¿Cuáles serían mis problemas? Bueno, tengo muchos, 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 pero yo creo que tengo muchos problemas que resolví sintácticamente. Por ejemplo, la procrastinación, la compulsión a postergar, a posponer. Por ejemplo, cierta pesadez. Todos los grandes atributos del peor signo del zodíaco, que es Tauro, ¿no? Hay que decirlo, cuyas virtudes son todas defectos, ¿no?
cierta lentitud de movimientos, ¿no? Son como una cosa como que requiere cierto tiempo y cierto espacio para moverse. Todo eso yo creo que lo resolví literariamente en lo que uno podría llamar un cierto estilo, ¿no? Y es lo que vos llamabas esas frases largas o esos párrafos largos. No estoy seguro de haber resuelto esos problemas en la vida cotidiana. Creo que muchas personas tendrían mucho derecho a reprochármelos hoy día, pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Con lo que tiene, con lo que le tocó. Lo que decía con los problemas es que me parece que uno inventa sus propios problemas en un punto, ¿no? No, pero a veces Así los problemas son. Sí, pero quiero decir, los problemas que uno, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, ¿no? Cuando ves que Claro. hay alguien que le resulta muy difícil hacer las cosas en el momento en que las tiene que hacer, las deja para último momento, todo eso no es que te cayó un objeto pesado en la cabeza y te lastimó la cabeza. No, eso es algo que de algún modo vos vas, en cierto sentido, cultivando a lo largo de la vida. Y en un momento es muy difícil distinguir, digamos, qué es tuyo y qué es heredado o qué se te impuso a lo largo de la vida. Me parece que yo soy eso, que esa es mi forma de vida. Alan, ¿y qué te hace enojar? Creo que la superficialidad, la crueldad, la mala fe me hace enojar mucho, la brutalidad, sí, eso. ¿Y cuál fue tu último momento feliz? Que tú digas, Karen, esto fue. Cuando tú te vinculas con algo que tú dices que fue pleno. Yo creo que esta mañana cuando salimos del médico, mi mujer, mi hijo Remo y yo estábamos contentos porque su herida en su talón estaba bien y además el médico medio de prepo dijo, bueno, pero si se lastimó el talón, si es una herida tan importante, tal vez hay que darle la vacuna antitetánica. Y entonces mi hijo lo miró y dijo, la vacuna antitetánica, ahora, qué bueno. Y todo lo que yo pensé que iba a ser como una pesadilla en la consulta del médico, se empezó como a convertir en una especie de programa divertido, y le dieron la vacuna y ni se dio cuenta de que se la habían dado. Y salimos a la calle, y era un día lindo, y había sol, y íbamos a ir a la juguetería a comprarle una especie de dragón que él quería, y nos vi ahí como caminando los tres en la calle, contentos, y dije, que esto se parece mucho como a un estado de felicidad. No pasaba nada demasiado trascendente, ni ningún deseo muy majestuoso se había realizado, pero había como un bienestar Había algo lindo ahí. común, un bienestar común a los tres que era muy parecido a la felicidad. Me quedan re pocas preguntas y algo que siempre me ha gustado saber, ¿cómo lo hace el escritor-lector para elegir qué libros llevar consigo cuando se tiene que ir a una residencia por un año a Berlín? ¿Qué se lleva con él? Yo me traje los diarios de Kafka, porque tuve la misma inquietud que vos, me hice la misma pregunta, y la verdad que no pude contestarla, o sea, no, pensé, bueno, llevo un libro gordo para cada mes, me voy a quedar seguro 12 meses, finalmente me estoy quedando más tiempo, no me satisfacía y dije, pensé en la famosa pregunta, ¿qué libro te llevarías a la isla desierta? Y dije, bueno, suponiendo que Berlín sea mi isla desierta, yo me llevaría a Berlín los diarios de Kafka, que es un libro que leí muchas veces, que releo mucho, que tiene mucho que ver con Alemania y con el alemán, y me pareció que era un libro que probablemente no leyera durante mi estadía en Berlín, cosa que efectivamente sucedió, nunca lo leí, nunca lo toqué, pero funciona como una especie de talismán. ¿Contra qué? No lo sé. Y justamente eso es lo que quería hablar un poco, el tema de la memoria. Yo trabajo en Holocausto, acá en Chile, también.
trabajo en una fundación que se llama Memoria Viva, que hemos recolectado los testimonios de refugiados y sobrevivientes del Holocausto y que se albergaron en Chile. Generamos un montón de cosas. Se llama Fundación Memoria Viva. ¿Cómo ves tú el tema de la memoria en Alemania? ¿Y cómo la ves tú en un minuto que escuché por ahí también que había como una especie, que estaba un poco agotado de la memoria histórica argentina? Sí, me parece que, digamos, uno se cansa de recordar. O sea, es obvio que es una tarea, Sí. es una tarea compleja, es una tarea trabajosa, es una tarea que muchas veces, el caso argentino es un caso muy ejemplar, creo. Es una tarea que muchas veces requiere una cantidad de luchas y de batallas tremendas. Hay gente que dedica su vida a eso. Y muchas veces es una tarea que no tiene una recompensa visible, ¿no? En el caso argentino, yo diría, tuvo bastantes resultados. O sea, para mí, incluso para mi propio asombro, jamás pensé que mi país iba a poder jactarse de ser uno de los pocos países del mundo que llevaron a juicio a muchos de los responsables de los crímenes de Estado de la dictadura, de la última dictadura. Me parece que en un sentido es un trabajo imposible, en el sentido de que nunca va a llegar a la satisfacción total, y justamente porque es imposible no se puede dejar de hacerlo. Pero me parece que cuando yo decía que en un punto estaba un poco saturada la cosa, lo que quería decir era que se había convertido como en una nueva, que el recuerdo la memoria se había convertido como en una nueva policía. Existía una especie de obligación de recordar. Entonces, que la memoria había dejado de convertirse en un trabajo, en una misión, en una causa, en una militancia, y se había convertido en un deber. Entonces, el que no satisfacía ese deber, el que no respondía a ese deber, el que no estaba a la altura de ese deber, quedaba inmediatamente reducido a una condición como entre de paria, de colaboracionista, de traidor, de indiferente. Y en un punto yo creo que la memoria funciona como fuerza muy ligada a otra fuerza, que es la fuerza del olvido, ¿no? Ahí está el hijo de Susan Sontag. Exacto. Sí, sí. Pero quiero decir, el olvido es una fuerza muy desacreditada, ¿no? Justamente porque está ligada a la negación, ligada a la indiferencia, ligada a la despolitización. Y sin embargo, yo creo que hay que repensar el olvido, porque el olvido es una fuerza que también esculpe, que también forma, que también le da una cierta vitalidad a la memoria, ¿no? ¿Y eso Entonces, lo ves en Alemania o no? Bueno, Alemania es como, me parece como la Biblia de eso. No sé, quiero decir, todos estos problemas que nosotros vivimos en Argentina a partir del 80, 81, 82, o en Chile con la transición y todo eso, me parece que en Alemania de algún modo se pusieron a prueba después de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, yo diría que acá el trabajo de memoria que hay en la ciudad, por ejemplo, es extraordinario, ¿no? O sea, uno ve la historia inscrita en la ciudad todo el tiempo, ¿no? Y a la vez ves las increíbles fuerzas de amnesia y de borramiento y de eliminación que también están actuando en la ciudad a través de la gentrificación, los cambios urbanos, la repoblación de la ciudad, etcétera, ¿no? Berlín es una ciudad increíblemente mutante, ¿no? Quizás es una de las ciudades de Europa que más cambió en los últimos 100 años. Pero me parece que, en cierto sentido, uno puede ver todo el tiempo esa tensión en la ciudad, y yo creo que eso es algo genial, ¿no? Porque no es una ciudad que te obliga a recordar todo el tiempo, y tampoco es una ciudad que te obliga, ¿no?, a decir,
bueno, miremos para adelante porque si uno mira mucho para atrás, no sé, se vuelve necrófilo, o se estanca, o elige el duelo como forma de vida, ¿no? Me parece que hay algo de esa dialéctica que yo creo que es bueno, ¿no? Justamente hablando de la ciudad, tú venías mucho a Chile antes de la pandemia, al programa La ciudad y las palabras de la UC, y tienes libros con la Universidad Diego Portales, pero eso ya todos lo saben. Yo quiero que me cuentes una picada que se dice, algo así que sea un imperdible para ti cuando vienes a Chile, o no hay nada así como ir a comer, ir a tomar, un bar, algo, un lugar que sea tuyo. No, hay muchas cosas que me gustan mucho de Santiago y yo tengo una relación con Santiago muy fuerte, muy, muy fuerte. Tengo una relación muy fuerte con Matías Rivas, que es mi editor allí y es un amigo y es alguien con quien yo, aunque no nos vemos mucho últimamente, tengo una especie de diálogo mental permanente. Y extraño mucho de Santiago. No, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Me gusta mucho de Santiago el barrio de Las Tarrias, que es donde solía pasar mucho tiempo, y extraño mucho sobre todo como ciertas comidas grupales, un poco orquestadas por Matías, en las que me podía encontrar con mis amigos escritores chilenos, Alejandro Zambra, Rafa Gumucio, Adán Méndez, eh, porque yo gozaba mucho, y sufría un poco también, pero gozaba mucho de las sesiones descarnadas de cuereo, que eran esas comidas con esos monstruos de la maledicencia y el ingenio que son los escritores chilenos, que son mucho peores, mucho más radicales, mucho más extremos que los argentinos, ¿no? Ah, Que ya son son. bastante. Esa sensación como de cofradía maledicente y a la vez amorosa es algo que extraño mucho de Santiago. ¿Y cómo te vinculas tú, Alan? No sé si estás al tanto de todo este movimiento que ha nacido a través de un artículo que nació de la revista Harper's, de la cultura a la cancelación. Más Sí. de 150 escritores, artistas. ¿Qué piensas tú sobre esto que está sucediendo en el mundo? Estoy bastante de acuerdo con esa carta. O sea, ¿La habría firmado? no, pero no me llegó, pero rara vez me llegan esas cosas. Pero estoy bastante de acuerdo con esas cosas, con el texto. Estoy de acuerdo en general con la inquietud que me genera una cosa llamada cultura de la cancelación. Y estoy muy, muy preocupado por la idea de que la cancelación pueda ser entendida como una operación que resuelve algún tipo de problema, sea cual sea ese problema eh, en la sociedad, digamos, o entre géneros, o lo que sea. Hablabas de Polanski antes, de que su película no tenía distribución. Digamos, para mí, que soy escritor y que me interesa la literatura y me interesa el arte en general, yo creo que hay que aferrarse ahora más que nunca a la distinción entre los sujetos que producen las obras y las obras. O sea que si Polanski violó a una jovencita en la casa de Jack Nicholson en la costa oeste hace 40 años y la justicia lo encuentra culpable y lo condena, que Polanski vaya preso. Pero si alguien por eso decide que La danza de los vampiros, o El bebé de Rosemary, o Tess, o cualquier película de Polanski, incluso la peor de Polanski, no tiene que ser vista por la gente, me parece que eso es una catástrofe. O sea, es una catástrofe a nivel cultural, es una catástrofe a nivel político, y es una catástrofe a nivel teórico. O sea, las personas no son lo mismo que las obras hechas por las personas. Digamos, si uno barriera con el browser de la cultura de la cancelación la historia de la cultura humana, o sea, no va a quedar nada, no va a quedar nada, nada, nada. Me parece que las obras
nos dan libertad. Podemos verlas, podemos pensar cosas geniales a partir de ellas, podemos imaginar cosas, podemos enriquecernos, podemos ser mejores, más inteligentes, más sensibles, más tolerantes, con obras hechas por monstruos o monstruas. Eso es algo que hay que entender, es así, es así. Y si nosotros empezamos a poner todos los gatos en la misma bolsa... ¿Qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo, acabo de terminar de leer un libro de Anne Carson, una poeta canadiense que se llama La belleza del marido, justamente. Un libro extraordinario. ¿Es libro o poesía? No sé qué es. Bueno, es poesía narrativa, ¿no? Ella habla del libro como de poesía narrativa. ¿Te ha gustado? También dice de tangos. Sí. ¿Qué ha sido lo mejor que has leído este año en Berlín? No, leí muchas cosas buenas. Leí a una mujer que se llama Deborah Levy, que me encantó, una escritora extraordinaria, que hace autoficción, que es un género también del cual estoy un poco harto, pero ella realmente hace algo muy, muy bueno con eso. Leí varias escritoras inglesas del siglo XX, como de los años 40 y 50, que nunca había leído, que me encantaron: Elizabeth Taylor, Barbara Pym. ¿Te gustó Elizabeth Taylor? Me gustó mucho, mucho, mucho. Sí, me pareció una de esas, bueno, ese género de escritora menor inglesa que los ingleses cultivan también, ¿no? ¿Y se puede ser honesto en la literatura que tú dijiste en Nausgard? Yo creo que no, y la verdad que me parece una pena dedicar algo tan interesante como la literatura a una virtud tan sobrevalorada como la honestidad. Pero me parece que Nausgard, yo diría, no, su libro no es importante porque sea honesto, me parece. Es importante porque es un proyecto muy demencial, es un proyecto que para mí funciona solamente en la larga duración, en la duración totalmente excesiva, y porque me parece que es un proyecto interesante en la medida en que pone un poco a la literatura como en un límite, ¿no? Por momentos uno no sabe si lo que está leyendo ya es literatura o cualquier cosa. Y para mí el libro de Nausgard es el primer intento verdaderamente interesante de articular la literatura, que es una forma ya muy antigua, con formas contemporáneas como por ejemplo la serie. Y hablando de series, ¿qué nos recomiendas para ver? Veamos aquí, ya aprovechemos que te tengo al frente y estamos terminando. ¿Qué serie, qué película para los que seguimos encerrados? Yo creo que lo último lindo que vi en ese sentido, o que me gustó, fue la última temporada de Curb Your Enthusiasm de Larry David. Yo soy muy fan de Larry David y me gustó mucho la última temporada, que creo que es la 10 o la 9, no sé. Sí. Alan, ¿tienes algo que te gustaría agregar? Porque hemos estado casi 1 hora y media conversando, pero ya te hice un barrido por todo lo que pude y podría seguir, obviamente, pero quería conocer en su complejidad al autor. ¿Hay algo que te gustaría agregar hoy para el podcast celular? Quiero saludar y mandar muchos abrazos y besos a mis amigos, amigas, amigues chilenas. Amigues, no me gusta a mí eso, pero bueno, ya, el uso de... ¿Qué importa? No me gustan tampoco los teléfonos celulares y tengo uno. Así que, ¿qué vamos a hacer? Alan, te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ti y esta conversación. Ha sido muy buena. Que vaya todo muy bien. ¿Y hasta cuándo te quedas en Berlín? En principio hasta agosto del año que viene. O sea, no va a ser 1 año, van a ser 2. Y sí, habrán terminado siendo 2 años y un poquito más. Sí. Entonces la próxima entrevista va a ser en alemán. No. Sería genial. Que si no sé alemán. Ojalá, con subtítulos. Cuídate mucho
muchas gracias y vamos a estar a la espera del próximo libro en marzo. Ok, cuídate tú también. Chao. Gracias, Karen. Gracias. Conversar con Alan Pauls fue una experiencia extraordinaria. Sin duda en el futuro nos va a regalar más libros y reflexiones. Y tal como lo dijo en el programa anterior, el próximo marzo lanzará su nueva novela. Así, hoy finalizamos este ciclo con Alan. ¿Hay algún escritor, escritora que quisieras que entreviste? Espero tus comentarios. Ya sabes dónde encontrarme. Cuídate, lee, escribe, crea. ¡Chao! Han oído Celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox y por supuesto en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!